Los casos de las últimas dos adolescentes fallecidas en Jaén y el caso de hace unas semanas en Sevilla nos obligan a mirar, además directamente y muy de cerca, al suicidio adolescente. Está en las cifras más altas en 25 años y ya es la principal causa externa de muerte en esa edad, con lo cual es imprescindible conocer los factores de riesgo para ayudar, evidentemente, a la prevención. Me pregunto qué es lo que hay detrás de estas cifras. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 3 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. En octubre tuvimos el caso del adolescente de 14 años que se suicidó en Sevilla y hace unos días el de las chicas de Jaén, 15 y 16 años, halladas muertas. Jaén, esto hay que decirlo, es una ciudad que vive desde el pasado sábado atrapada en la absoluta consternación y en el dolor, evidentemente por la muerte de dos adolescentes por suicidio. Un sufrimiento que es devastador, preguntas sin respuesta y ese profundo shock, digamos emocional, que atrapa a una familia que queda abocada a sufrir, pues, uno de los duelos más complejos seguramente e incomprendidos que hay socialmente. Allí en Jaén está Teresa López Pavón, que es la delegada de El Mundo en Andalucía. Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal, Javier? Teresa, esto ocurrió la noche del viernes pasado al sábado, durante esa madrugada. Bueno, pues las dos adolescentes que viven en Jaén, que salen el viernes por la tarde con sus amigas a dar un paseo, tenían que haber vuelto a casa a las 10 de la noche porque su familia era la hora de llegada que les había dicho, pero no aparecieron. En ese momento, la familia, pues conforme pasan los minutos y empiezan a ponerse algo nerviosas, contactan con algunas amigas, no consiguen dar con ellas y comprueban que su teléfono pues no responde. Es cuando se inicia una búsqueda que termina a la 1 de la madrugada ya del sábado en un parque de Jaén, cerca de sus casas. El padre de una de las chicas, después de dar muchas vueltas, después de buscarla incluso en una discoteca, el padre de una de las chicas encuentra los cuerpos de las dos adolescentes. Para entonces eran ya la 1 de la mañana y bueno, pues te puedes imaginar, a partir de entonces, la consternación, el dolor, la incredulidad de lo que está ocurriendo, de hallar a las dos niñas fallecidas, según la policía, con indicios de haber cometido ambas un suicidio. Hay una cuestión que tenemos que aclarar y es que la principal hipótesis con la que trabaja la policía en este caso es el de el suicidio, pese a que la familia y también algunos allegados pues han mostrado ciertas dudas, pero la principal hipótesis es esa, la del suicidio. Sí, esa es la principal hipótesis que baraja la policía. Si bien es verdad que han aparecido algunas cuestiones, algunos interrogantes que inicialmente no tienen respuesta, y eso le ha llevado a la policía, ayer lo decía allí el subdelegado del Gobierno en Jaén, que están abiertas todas las hipótesis, que el hecho de que el primer análisis preliminar de la escena de lo sucedido y de los cuerpos haya inducido a pensar que se trata de un suicidio, eso no significa que no se vayan a investigar otras vías abiertas que las familias insisten mucho en que se aclaren, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que hayan recibido ayuda o incluso que haya alguna persona que haya podido inducirlas. De todas formas, ya digo que la policía en ese análisis preliminar de los cuerpos determinó que aparentemente no participó ninguna tercera persona, ¿no? Hay que tener en cuenta que si no somos un poco más precisos es porque estamos hablando de dos víctimas menores de edad y muchas de las circunstancias que rodean este caso tienen que ver con su esfera personal y más íntima y, por tanto, a pesar de que se trata de dos niñas que han fallecido, siguen teniendo derecho a que respetemos esa esfera de intimidad. Sin duda, faltaría más, por supuesto, y más tratándose de un caso como este. Teresa, gracias. Gracias a ti, Javier.
tengo que recordar algo que en este punto es muy importante, y es que la mayoría de muertes por suicidio son prevenibles y evitables, y no responden nunca, digamos, a una única causa. Detrás de todo ese sufrimiento y toda esa desesperanza de la conducta suicida, pues se entrelazan factores que pueden ser de tipo psicológico, familiar, social, económico y también cultural, también puede ser cultural. Si tú o si alguna persona cercana necesita ayuda emocional por ideación suicida, sabes que puedes llamar al 024, a ese teléfono, y si se trata de una emergencia, pues no dudes en llamar directamente al 112. También, teniendo en cuenta este caso del que estamos hablando, puedes acudir a la Fundación ANAR, que ayuda a adolescentes que están en crisis emocional. Decía antes, estos casos nos hacen mirar de cerca al suicidio adolescente, una realidad que, insisto, es muy compleja y que, hay que decirlo también, está en máximos históricos. Casi necesito buscar respuestas con Olga San Martín, que es periodista del Mundo especializada en educación. Olga, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Olga, ¿estamos ante una tendencia al alza? ¿Hay una tendencia al alza o es una ola repentina? Lo digo porque las cifras lo que parecen indicar es que hay un empeoramiento general de lo que podemos conocer como bienestar emocional, que hay un aumento de la tristeza, de la sensación de soledad. Sí, bueno, los expertos ven una tendencia al alza en los últimos 15 años y hay que remontarse hasta 2000 para encontrar unas cifras tan altas. En cualquier caso son cifras muy pequeñas porque estamos hablando de 76 casos registrados en el último año, en 2024. En 2000 fueron algo más. Pero sí parecía haber una tendencia que va en ascenso y que los expertos la relacionan con el empeoramiento de la salud mental en los niños y en los adolescentes. Hay distintos indicadores que hablan de que a partir del COVID, pero también antes, incluso antes, se está produciendo un empeoramiento de la salud mental y un aumento de síntomas como depresión, ansiedad, aumento de intentos de lesiones, trastornos de conducta alimentaria, y el suicidio vendría a ser la máxima expresión de ese malestar. No estamos peor que en otros países y los niños, sin embargo, es una franja de edad que preocupa mucho a los médicos porque han visto que especialmente en estas edades de niños y adolescentes han subido los intentos de autolíticos. Claro, uno de los peligros siempre cuando nos acercamos al asunto del suicidio, es el de simplificar. En el caso de Sevilla, que decía antes, el suicidio coincidió con el bullying en el colegio, pero es que en el caso de Jaén, el instituto donde estudió una de las fallecidas activó el protocolo antisuicidios por autolesiones, pero no vio indicios de acoso. Esto pasó hace ya un tiempo. Con lo cual nos damos cuenta de que este asunto es complejo y que depende de muchos factores, insisto en esto, y que no hay una única causa evidente, sino que van, digamos, sumándose diversas causas. Pero claro, es que para la prevención contra esta realidad, pues es clave, ¿no?, conocer lo que hay detrás de todo esto. ¿Cuáles son, Olga, los factores de riesgo más señalados en estos casos? Siempre los expertos dicen que no hay una única causa, o sea, no puede ser que por un solo caso de bullying se haya producido un suicidio, sino que hay una especie de caldo de cultivo de malestar general que se lleva cociendo desde el COVID, donde los niños en esta sociedad tan rápida, tan inmediata, tan narcisista, pues no están encontrando bien su espacio. Los psicólogos hablan de una necesidad de tenerlo todo y de tenerlo todo ya, pues se frustran mucho y no saben sobrellevar esto. También cuentan que durante el COVID, el tiempo que permanecieron en confinamiento, pues les impidió enfrentarse a sus miedos cara a cara, o sea, todas esas cosas que son necesarias para el crecimiento, relacionadas con el aspecto, con hablaré bien, gustaré, no gustaré, que llevan a un desencanto en muchas ocasiones y a choques y en darse
cuenta de que a lo mejor no es eso lo importante, pues ese tipo de frustraciones no se han producido porque el COVID las interrumpió. Hay datos también muy preocupantes sobre la soledad no deseada, que parece mentira que en un momento en el que están permanentemente conectados con los otros, reportan mayores sentimientos de soledad. Y todo eso está haciendo un mix que, agravado por el abuso o el uso compulsivo de las redes sociales, por una sensación hacia el futuro muy desesperante, de perspectivas muy malas de trabajo, imposibilidad de acceder a una vivienda, o sea, hay un run de pesimismo, hay una situación no muy estable en su interior que lleva a un malestar en muchos casos. Entonces los médicos están muy preocupados. Los ingresos hospitalarios por casos muy graves se han disparado en los últimos años y ahí todo el mundo habla de una crisis de salud mental sin precedentes. También hay una tendencia en esta época en la que la inteligencia artificial, la IA, se cuela en absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas, que creo que es también bastante preocupante. Es una herramienta que, hay que decirlo claramente, nos puede solucionar muchas cuestiones de nuestra vida, pero que no está preparada o que no se puede utilizar para según qué cosas. No es, por ejemplo, un consultorio emocional, una especie de psicólogo, no poder resolver, como te puedes imaginar, pues según qué cosas. Y ahora mismo lo que está pasando es que hay una especie de aluvión de consultas a la IA, consultas sobre el dolor, el sufrimiento, especialmente por parte de adolescentes, ¿no? De menores de edad. ¿Esto ayuda, Olga? Porque no parece el mejor recurso. Hemos visto ahora el caso de estos padres que han denunciado a OpenAI por el suicidio de su hijo, que había buscado en ChatGPT cómo acabar con su vida, y parece que hay cierta moda de los adolescentes de buscar ayuda a este malestar en la inteligencia artificial. Es paradójico porque muchos de ellos no quieren ir a un psicólogo ni rechazan cualquier tipo de ayuda de un médico, pero en los chatbots han encontrado pues varias cosas. Primero, que muchas veces te dice lo que quieres oír. Segundo, que no es confidencial, o sea, lo que buscas queda ahí, entonces no avisa a nadie. Y luego, pues que no te tienes que enfrentar cara a cara, como si tú tuvieras que enfrentar yendo a una consulta de hablar cara a cara con un psicólogo. Entonces, sí, parece que están buscando ayuda de consultorio sentimental, qué decirle a un novio, cómo reaccionar a una amiga que está enfadada contigo, hasta cosas más graves relacionadas con las lesiones, autolesiones o métodos para suicidarse. Hay filtros. Se han reforzado la seguridad, especialmente del caso de este chico, pero todo el mundo sabe que vas dando vueltas y al final, si uno busca, encuentra lo que quiere y encuentra la respuesta que quiere. Ya no solo son los chatbots, sino en internet hay muchísima información. En las redes sociales hay grupos de adolescentes que comparten pues diversa información que quizá pues debería estar un poco más supervisada por alguien adulto. Hay una cuestión también, Olga, que no me quería olvidar. Aquí hemos tratado el suicidio de Sevilla, ahora el de Jaén es la principal hipótesis, la del suicidio. Curiosamente, estamos hablando de casos, todos ellos, de mujeres. ¿Hay una brecha de género, me refiero, en el suicidio adolescente? Lo digo porque también me viene a la cabeza si es que cada sexo, digamos, necesita un tipo de ayuda diferente. Pero eso, ¿hay una brecha en esta cuestión? Pues a ver, el suicidio es un fenómeno sobre todo masculino, o sea, se suicidan por cada 4 hombres, hay un suicidio de mujer, pero viendo los datos de la franja de edad de entre 15 y 19 años, se ve que la proporción que hasta 2022 siempre había sido 75% de chicos, alrededor del 75%, y el resto de chicas, pues que ahora ha bajado esa proporción entre los chicos y ha aumentado entre las chicas. No se sabe muy bien porque se piensa que quizá ese acceso más fácil a la información que han proporcionado las redes sociales lleva a más chicas a consumar, porque hasta ahora es como que hubiera tenido más efecto el intento de suicidio, se hubiera materializado más en los chicos, pero ahora, y esto preocupa mucho a los psicólogos y psiquiatras, se está viendo que las chicas también lo están llevando a término. Es que cada vez que ocurre una muerte así, de esta manera, por suicidio, pues nos recuerda, ¿no?, lo importante que es reforzar la prevención, que es clave, mejorar la atención también y crear
entornos que sean seguros, donde los adolescentes pues no se sientan solos pues con todo lo que está pasando en sus vidas. Olga, gracias por la explicación. Muchas gracias, Javier. Teresa López Pavón y Olga San Martín han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que también, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.